el celo por la verdad, parte 3. Yo te invito a que lo compartas en tu página en esta hora y así muchos otros de tu familia y amistades pueden disfrutar de esta verdad poderosa. Hoy vamos a estar hablando del celo de Dios, el celo por la verdad que Pablo tuvo a los Gálatas para que ellos permaneciesen en la verdad y no fueran desviados y retrocedidos a la ley. Vamos a ver ese celo de Pablo con bastante detenimiento. El domingo pasado estuvimos hablando de la reunión que hubo en Jerusalén. Eso está en Gálatas 2, cuando Pablo sube a Jerusalén con Bernabé y llevó también consigo a Tito. Y ese suceso donde Pablo sube 14 años después de haber subido 14 años antes a Jerusalén, esto es un momento tremendo que está registrado también el mismo suceso en Hechos capítulo 15. En Gálatas 2 lo escribe Pablo y en Hechos 15 lo escribe Lucas. Es como los sucesos y las actividades de Jesús, la vida de Jesús. Mateo lo escribe desde su perspectiva, Lucas lo escribe desde su ángulo, Marcos lo escribe desde su ángulo y Juan también. Pero dice la Biblia que Lucas lo investigó con más detenimiento para ver si estas cosas eran así. No estamos quitándole veracidad a los demás, pero Lucas quiso investigar con más profundidad. Y Lucas trae unos detalles en Hechos 15 que complementan lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 2. Entonces vamos a comenzar con Gálatas capítulo 2 y vamos a comenzar con el verso 7. ¿Verdad? Recuerdan que Pablo les está contando a los Gálatas ese viaje que él tuvo a Jerusalén, que cuando él subió habían hermanos que estaban espiando la libertad y Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Eso sucedió en Jerusalén cuando Pablo subió con Bernabé y Tito. Y habían unos judíos que querían judaizar y esos judíos de Jerusalén fueron los que bajaron repetidas veces o subieron, digamos, hacia Galacia, a esta iglesia en Gálatas, Antioquía. Recuerden que yo les dije la vez pasada que habían dos Antioquía, Antioquía de Galacia y estaba la Antioquía de Siria. Pero aquí la iglesia estaba en Antioquía de Galacia. Y Pablo le fundó esta iglesia. Pablo comenzó esta congregación. Pero entonces después dice que venían judaizantes de Jerusalén y trataban de someter esclavitud a los Gálatas. Entonces Pablo les escribe esto a ellos. No se dejen engañar. Mire, esta palabra me la dio a mí el Señor en revelación. Reveló a su Hijo en mí. Recuerden que yo les dije que hacía 14 años después de mi primer viaje a Jerusalén, se habló de este asunto y Pablo les comenzó a hablar a los Gálatas la reunión que tuvo con los apóstoles sobre este tema y llegaron a un acuerdo. Si usted lee el capítulo 15 no tenemos tiempo, pero el domingo pasado lo pudimos leer un poco, simplemente vaya al tema pasado y obsérvelo, escúchelo. En el capítulo 15 de los Hechos, cuando Pedro expone y dice, hermano, ustedes saben que los gentiles oyeron la palabra a través de mí. No le pongamos carga. Y Jacobo, que era Santiago, le pide y hacen un decreto, una carta de que no le pondrán cargas a los gentiles. Simplemente le dijeron que se abstuvieran de fornicación, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y en el libro, en la epístola a los Gálatas, Pablo menciona un detalle también que no menciona Lucas allá en 15. Dice que le pidieron que se acordara de los pobres, lo cual Pablo con diligencia lo hizo. Recuerdan que Pablo siempre llevaba una ofrenda de parte de los gentiles para los pobres hermanos judíos en Jerusalén que estaban sufriendo esa persecución. Entonces, vamos a comenzar en el verso 7. Dice, antes por el contrario, ¿verdad? Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó
también en mí para con los gentiles. Yo quiero hacer un alto en esta mañana y yo quiero aclarar que por muchos años interpretamos ese verso de esta manera. Pues como vieron que Pablo dijo, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión y a Pedro el de la incircuncisión. Aquí vemos que hay dos evangelios si se interpreta de esa manera. Pero recuerden que la interpretación, cuando usted interpreta la palabra, tiene que interpretarla en base a su contexto. En el capítulo anterior, que es el contexto, Pablo dice, capítulo 1, verso 7, estoy maravillado, verso 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, mire lo que dice, no que haya otro, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, tenemos que dar por hecho de que no hay otro evangelio, hay uno solo. Entonces, la pregunta es, ¿se le encomendó a Pablo el evangelio? ¿Ese uno solo? Sí. La segunda pregunta es, ¿se le encomendó a Pedro ese mismo evangelio por Jesucristo de uno solo? Y la respuesta tiene que ser que sí. A Pablo no se le envió un evangelio y a Pedro se le envió un evangelio diferente. No, eso es un error de interpretación. Lo que sucede es, escuche, a Pablo se le encomendó el evangelio para predicar a los de la incircuncisión y a Pedro se le encomendó el mismo evangelio de Cristo, que son las buenas nuevas, a los de la circuncisión. Por eso es que él dice, como vieron que me había sido el que actuó en Pedro para el apostolado, a los de la circuncisión también actuó en mí para el apostolado a los de la incircuncisión. Mira cómo lo dice la versión de la Biblia Peshitta, una versión bastante antigua. Dice, sino que cuando vieron que me había sido confiado, dice Pablo, el evangelio para la incircuncisión, como a Cefas se le había confiado el de la circuncisión. ¿El qué de la circuncisión? A Pedro se le confió el evangelio a la circuncisión. Dice, porque aquel que operó en Cefas para el apostolado a los circuncidados, también lo hizo en mí para el apostolado a los gentiles. ¿Qué es lo que queremos manifestar y aclarar aquí? Que hay un solo evangelio y un solo apostolado. No hay dos apostolados, no hay tres apostolados. Es uno solo. Lo que pasa es que uno fue dado para los gentiles a través de Pablo y otro fue dado para los judíos a través de Pedro y los apóstoles. Por eso fue que Jesús le dijo, por camino de gentiles no vayan, porque el evangelio que ellos predicaban, que era a Cristo crucificado y resucitado, era para los judíos. Y el evangelio que se le encomendó a Pablo, que él no caminó con Jesús, pero Jesucristo mismo se le reveló, el evangelio de un Cristo crucificado y resucitado, se le dio a Pablo para el pueblo gentil. No son dos evangelios, es uno solo. El verdadero evangelio es uno solo. Ahora, Pablo, cuando entiende eso, él está contando a los Gálatas lo que sucedió en Jerusalén cuando él subió con Bernabé en aquel viaje. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Para llevar qué? Para llevar el evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿entendía Pedro el evangelio de la manera que lo entendía Pablo? No, evidentemente no. Y ahorita vamos a ver. Claro que no. Porque al que se le reveló, el que lo entendió por revelación, sin haber caminado con Jesús, sin haber estado con Jesús en los días de su carne, fue Pablo, porque Jesucristo mismo se lo reveló por gracia, por revelación del cielo. Entonces, pero es un mismo evangelio para dos pueblos distintos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí en los Gálatas? Que el pueblo creyente, el pueblo que había creído por medio de los apóstoles, los judíos y los fariseos que habían creído, aceptado el evangelio de Cristo por medio de la predicación de los apóstoles, de ahí estaban saliendo judaizantes para reducir a esclavitud a los gentiles que Pablo ya les había ministrado la gracia.
Por eso es, oye, cuando se dan la diestra en señal, eso se lo dieron, esa diestra se lo dieron allá en Jerusalén. Señal de compañerismo. Pablo tenía una buena relación con los apóstoles. Lo que Pablo sabía que él tenía un evangelio claro, no lo dejaba mezclar. Pero él no andaba dividiéndose con los apóstoles. Mira, se dieron la mano en señal de compañerismo, tremendo. Vamos a quedar en paz. Ustedes se van para los judíos y nosotros nos quedamos para los gentiles. Pero ¿qué pasa? Pero verso 11, que aquí es donde viene la otra parte. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿cuál Antioquía? ¿A la Antioquía de Galacia? ¿A la iglesia que le está escribiendo Pablo? No. Cuando Pedro vino a la Antioquía de Siria, que es la otra Antioquía donde estaban los judaizantes que subían de Jerusalén y estaban judaizando a los gálatas, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí Pablo cambió de actitud. Aquí Pablo dice que lo resistió cara a cara porque era de condenar. Vamos a ver por qué Pedro era de condenar. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿ve? Que venían de parte de Santiago, de Jerusalén. ¿De dónde venían? De Jerusalén. ¿Para dónde iban? Venían de Jerusalén. Esos judíos, lo dice el libro de los Hechos, capítulo 15. Judíos judaizantes, fariseos que habían creído en Cristo, pero todavía arrastraban la ley. Por eso es que usted tiene que cuidarse con esta gente judaizante. Ellos aceptaron a Cristo, pero todavía arrastran las prácticas del antiguo pacto, todavía arrastran las prácticas de la ley y usted no puede mezclar la ley con la gracia. Y ahorita vamos a estar hablando sobre eso. O es por gracia o es por obra. Y si es por obra ya no es por gracia. Y si es por gracia ya no es por obra. Pero estos fariseos judaizantes que habían creído en Cristo, oye, eran creyentes, subieron de parte de Jacobo. ¿Por qué Jacobo? Porque Jacobo tenía una congregación grande en Jerusalén, eran miles. Ahora, hay un detalle importante. Hechos dice que cuando acordaron esto, mandaron una carta con Pablo. Eso lo denota Lucas. Los apóstoles, Santiago y Pedro, mandaron una carta con Pablo. Eran dos bendecidos, dos colaboradores. Para que se le leyera a los gentiles de que no se molestaran a los gentiles en nada. Para que no tuvieran que hacer nada. Simplemente que se abstuvieran de la fornicación, que eso lo dice Pablo, eso es bíblico en el Nuevo Pacto. Y se abstuvieran de comer comidas sacrificadas a los ídolos. Eso es todo. Pero de los demás no se moleste. Entonces, allí mismo en ese concilio, en Jerusalén, Santiago dice, porque han salido hombres de nosotros que no dimos orden a molestar a los gentiles. Y eso es lo que Pablo le está llamando la atención a los gálatas, porque esos judíos judaizantes salieron de Jerusalén y se metieron a los gálatas a molestarlos. Pero no fue que los apóstoles lo enviaron, es que salieron de allá, eran de los de la línea dura del legalismo. Habían creído en Cristo, pero seguían con los rudimentos, seguían con las obras de la ley, seguían con la circuncisión. Y una de las cosas fuertes que ellos estaban obligando a los gentiles, a la iglesia, era que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés para ser salvo. Imagínate decirle eso a Pablo, perdón. Entonces Pablo reprende a Pedro cara a cara delante de todos y le dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, tú comías con los gentiles. Pedro comía con los gentiles porque él estaba en gracia. Pero después que vinieron esos de Jerusalén que espiaban la libertad, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí es donde está una de las cosas que pueden afectar y obstaculizar tu celo. Tú puedes tener celo por la verdad, pero si le tienes miedo a los que están en oposición, tu celo se va a opacar porque a lo mejor te van a cortar las ofrendas, a lo mejor te van a cortar las puertas, no vas a poder introducirte más a hablarle a esos pastores. Ahí tenemos, mire, hay muchos pastores que han entendido la gracia, pero no se atreven a hablarlas en sus congregaciones, no se atreven a hablarlos en los círculos cristianos, no se atreven a hablarlo ni en Facebook. Y saben que es así, pero tienen miedo a los de su denominación. Entonces, ¿para qué es conocer la gracia? ¿Para ti solo? Eso es una hipocresía. No, mi hermano. Si su congregación no ha entendido, vaya poco a poco, pero no niegue la verdad. Dele conforme
al crecimiento de la iglesia, pero no niegue, no medre la palabra. No la cambie, no la adultere, es la palabra. Porque usted tiene miedo a que le van a quitar el salario o el seguro o el retiro. Hermano, esto es bien serio. O agradamos a los hombres, así comenzó Pablo, este epístola a los Gálatas. O queremos agradar a los hombres o vamos a agradar a Dios. Si agradamos a Dios, ya no vamos a agradar a los hombres. Y si agradamos a los hombres, ya no vamos a agradar a Dios. Tenemos que andar en la verdad. Dice, y en su simulación, verso 13, en su hipocresía, simulación, eso es un día sí y otro día no. Un día en gracia y otro día en la ley. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera, oye, que aún Bernabé, el que estaba con Pablo, su compañero de viaje, aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pregunto yo en esta mañana, ¿estás siendo tú arrastrado por la hipocresía de los de la ley? Ten mucho cuidado. Y ahora yo le hablo al ministerio Te Exaltamos Dios, a los hermanos que componen esta casa ministerial. Y también a los demás que simpatizan con nuestro ministerio. Claro, por eso que usted está en esta transmisión, porque usted simpatiza con el evangelio que predicamos, con la palabra que predicamos. La pregunta es, ¿está usted comprometiendo el evangelio? ¿Está usted siendo arrastrado, oye, de la gracia que es en Cristo, de esa salvación eterna, siendo arrastrado a rudimentos? Porque hay personas que creen, que dicen, la salvación no se pierde para siempre. Fui un predestinado, el diablo fue destruido, el pecado fue quitado. Yo soy un escogido antes de la fundación del mundo. Y están firmes. Pero cuando se mezclan con gentes de la ley, 2 o 3 meses, si no saben, si no están bien anclados y no tienen celo por la verdad, entonces comienzan a ser arrastrados como fue arrastrado Bernabé. Yo me imagino el dolor de Pablo. Claro que Pablo explotó con Pedro porque su compañero de milicias también se lo estaban arrastrando. Ay, pastor, que yo tengo una abuelita, tengo una tía que ella le pone vela a los santos y ella le ora a todos los santos. Y tengo otro tío que él es muy bueno, pero él es ateo y él es zambalá y un montón de cosas. Usted puede amar a su familia. Yo tengo familia que no le sirve a Jesucristo. Yo los amo, pero yo no me dejo arrastrar por eso. Yo no me dejo arrastrar por esa mentira, por ese falso evangelio. Entonces, por eso es importante que haya celo por la verdad. Y si no hay celo, te van a arrastrar. Entonces dice el verso 14, pero cuando vi, dice Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Cómo andas tú en este día? ¿Andas tú rectamente conforme a la verdad del evangelio? ¿Qué significa rectamente? Si tú no le añades a Cristo nada. No, pastor, yo tengo a Cristo, pero le añado un poquito de aceite. Yo tengo a Cristo, pero le añado un poquito de agua. Yo tengo a Cristo, pero le añado mis manos, una imposición. Yo le añado a Cristo, pero le añado un ayuno. Yo tengo a Cristo, pero le añado un rosario. Yo tengo a Cristo, pero le añado aquí un santo. Yo tengo a Cristo, pero también a María yo le doy una. No, hermano. O es Cristo o es nada. O está en Cristo completamente cimentado en ese fundamento, o está sin Cristo. Y más adelante vamos a ver cómo Pablo corrige todo esto. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, aquí viene, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿por qué Pablo, qué motivó a Pablo a reprender cara a cara a Pedro? Porque no es que ahora usted se va a poner a reprender a todo el mundo que no esté predicando el evangelio, o que se acerque usted que no conozca la gracia y usted lo va a reprender. No, no. La razón determinante por la cual Pablo tuvo que reprender a Pedro, aquí está. Dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No era porque Pedro estaba comiendo limpio o porque un día comía inmundo y otro día limpio. Cuando venía alguien más se escondía. No era por eso.
solamente. Eso es simulación, pero lo que le puso la tapa al pomo es que Pedro comenzó a obligar a los gentiles a judaizar. ¿Qué es lo que quiero decir? Si usted quiere estar en rudimento, si usted quiere seguir en las obras de la ley, pues mire, esa es su decisión. Usted no está añadiendo nada a su estatura. Usted está impidiendo crecer más bien porque le está añadiendo a Cristo obra. Pero si usted quiere hacerlo, si usted quiere bautizar, si usted quiere guardar el sábado, usted quiere comer limpio, Pablo habla de eso, y usted no quiere comer carne, quiere comer legumbre, hágalo. Pero no me obligue a otro a hacerlo. No obligue a otro a comer legumbres cuando el otro está comiendo carne. No obligue a otro a guardar el sábado porque para el otro todos los días son de Dios. Ese es el problema. Cuando Pablo vio que Pedro no andaba rectamente y estaba obligando a los gentiles judaizar. Ahí es donde, hermano, tenemos que ponernos firmes. Usted y yo no vamos a permitir que nos reduzcan a esclavitud. Ni por un momento. Por más que usted ame a tía fulana, a la abuelita, a la madrina, oh, que mi vecina, ay, que mi mamá, que mi abuelita, que mi tatarabuela. Por más que usted los ame, si te van a obligar a reducirte a esclavitud, no puedes recibirlo, aunque venga un ángel del cielo. Eso lo dijo Pablo. Entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Verso 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, Pedro, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pablo empieza a llamarle la atención a Pedro. Pablo le está contando a la iglesia en Galacia lo que sucedió en Jerusalén, y cuando Pablo bajó de Jerusalén a Antioquía, que Pedro también bajó, Pablo tuvo que reprenderlo. Entonces Pablo está usando eso para decirle: despierten, iglesia de Gálatas. Por eso es que le dice en el capítulo 3 verso 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los embrujó a ustedes? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermano, Pablo estaba perplejo, porque esta iglesia, que al principio dice él que le hubieran dado sus propios ojos a Pablo. Ustedes me hubieran dado sus propios ojos. No sé por qué él dice eso, ¿verdad? Muchos dicen que era porque él tenía un tipo de afección en los ojos y la iglesia estaba dispuesta a entregar sus ojos si fuera posible para que Pablo tuviera salud. Pues lo dice, él lo menciona. Ustedes estaban dispuestos. ¿Dónde está ese gozo, ese celo que ustedes tenían? Ustedes me recibieron como a Cristo, como un ángel. Pero ahora ustedes han sido engañados. ¿Quién los engañó? ¿Dónde está ese atrevido? Y eran los judíos judaizantes, los fariseos que habían creído, que venían de Jerusalén y se metían a la Antioquía de Siria. Y también habían subido a la Antioquía de Galacia. Y estaban reduciendo a este pueblo de Gálatas que Pablo le enseñó la gracia, los estaba reduciendo a esclavitud. Claro que Pablo se iba a molestar. Y entonces miren lo que les dice en el capítulo 4, verso 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, vosotros servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, miren lo que Pablo les dice. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible que ustedes salieron de esos rudimentos sirviéndole a otros dioses? Salieron de allí porque entendieron que era por gracia, que Cristo los libertó de eso. Me voy, vienen unos judaizantes de Jerusalén a someterlos a esclavitud, a obligarlos a circuncidar. Y ustedes se dejan engañar. Están volviendo atrás a los débiles y pobres rudimentos. Yo no sé si usted está entendiendo, hermano. Yo quiero que usted ponga ahí: yo no volveré a los débiles y pobres rudimentos. Póngalo, vamos. Yo quiero ver quién tiene la agallas de hacerlo.
Yo no volveré a los débiles y pobres rudimentos. Cristo es suficiente. Vamos a ver. Porque usted tiene que tener celo por esto. A mí me daría mucha pena que un miembro de nuestro ministerio, después de haber estado muchos años con nosotros, se mude para otro lado o se vaya para otra congregación. No me molesta eso, que se vaya otra. Si Dios lo mueve, amén. Pero que esté allí y entonces de momento empiece a retroceder y vuelve a los débiles y pobres rudimentos de los cuales fue librado mientras estuvo con nosotros en gracia. A mí me daría dolor, porque no solamente se está afectando a usted, se está afectando a su familia. Entonces, ponga ahí, Cristo es suficiente. Me encanta eso, Tatiana. Cristo es suficiente. Yo no volveré a los débiles y pobres rudimentos. Y amamos a abuelita, y amamos a tía fulana, y amamos a la madrina tal y al padrino tal. Pero no vamos a volver a los débiles y pobres rudimentos. Otra vez para ser esclavizados. No. Dice, verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Estos eran días que guardaban. Usted sabe que hay gente que guarda el sábado. Yo crecí guardando el sábado, porque yo lo vi en la ley, ¿verdad? Pero cuando entendí la gracia, entendí que Cristo es el sábado. Cuando yo entendí la gracia de Jesucristo, entendí que el sábado no es algo que se recibe ni se despide a la puesta del sol. El sábado es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Si yo tengo a Cristo, yo ando en reposo todos los días de mi vida. Y por la fe entro en la gracia, en ese reposo, por la fe. Porque allá en Hebreos 2, en Hebreos 3 y 4, el escritor le dice, si Josué les hubiera estado hablando de un día de reposo físico, ya lo hubiera hecho. Pero él no le estaba hablando de un reposo del séptimo día. Él estaba hablando de un reposo que venía, que es el que trae Cristo. Ahora, si usted quiere guardar el sábado, yo no tengo problema, hágalo, pero no me obligue a hacerlo. Ni me condene porque no lo estoy haciendo. Es lo mismo que Pablo dice, si alguien está comiendo carne, pues mire, el que está comiendo carne no condena al que no está comiendo carne. Y el que está comiendo legumbres no condena al que está comiendo carne. Que tu libertad no venga a ser tropezadero para el otro. Eso es todo. Respetemos, amémonos, pero no nos dejemos arrastrar. No nos dejemos arrastrar. Entonces, verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces Pablo empieza en el verso 15, dice, ¿dónde está la satisfacción que ustedes experimentaban? ¿Dónde está el celo que tenían? Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Esta gente tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Y dice en el verso 28, y yo te lo digo a ti hoy, mi hermano y mi hermana, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy ausente con vosotros. Pablo les está diciendo y exhortando, mire, yo les pido que tengan celo siempre, no solamente cuando yo esté con ustedes. Cuando yo me tenga que ir, muéstrenlo también. Hay gente que son celosos mientras están con los celosos. Pero cuando están con los de la ley, entonces ahí venden su primogenitura por un plato de lentejas. No, mi hermano, usted tiene que tener celo por la verdad. Y yo le hablo a los hermanos del ministerio, te exaltamos Dios. Vamos, el celo, mantenga ese celo por la verdad. Ame a su tía, ame a su compañero que piensa diferente. Pero si lo quieren esclavizar a usted y obligarlo a retroceder a la ley, momentito, te amo, pero no te recibo eso, amada. Yo estoy libre en Cristo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Y entonces, él sigue hablando. Luego habla en el capítulo 4, habla de la alegoría de las dos mujeres, Agar y Sara, que son los dos pactos. Y del hijo de Agar, que era Ismael, y el hijo de Sara, que era Isaac. Entonces, es una alegoría, dice Pablo. Estas dos son una alegoría porque Agar representa el monte Sinaí en Jerusalén y Ismael representa a los hijos de esclavitud. Entonces, Sara representa la Jerusalén celestial de la cual es madre de todos nosotros. Oye, la Jerusalén celestial. No estoy hablando de una mujer. Es la Jerusalén, la iglesia, el monte de Sión, ese pueblo escogido, escrito en el libro de la vida.
ese pueblo da hijos, esa Jerusalén actual, esa Jerusalén celestial, da hijos para libertad, que son los hijos de la promesa, los hijos de Isaac. Entonces, estos dos no pueden heredar juntos. Y llegó un momento que Sara le dijo a su esposo Agar, bótamelo, porque Ismael me está persiguiendo a mi hijo de la promesa Isaac. Y eso es una alegoría. Porque hoy en día hay pastores. Miren, nosotros tenemos gente que nos escriben por Facebook y por YouTube. Gente que no entienden nuestro evangelio y nos critican. Ustedes son unos falsos. Y nos los dicen en la cara. ¿Qué vamos a hacer? Dejarlo. Yo los dejo ahí. Yo no lo hago caso. Pero el hecho de que me critiquen, yo no voy a retroceder. Yo sigo firme en esta palabra poderosa. No te creas que cuando tú andes en la verdad, todo el mundo va a decir, ay, qué bueno, mira, qué lindo predica y todo el mundo te acepte, porque no será así. Va a haber gente que te va a criticar. Va a haber gente que no te va a entender y pueden ser tu propia gente. Pueden ser tu propia casa y tienes que mantenerte firme. La enseñanza aquí es que Pablo dijo, echa fuera. En la aplicación, después que le hablan la historia, lo que pasó a Abraham con el niño que lo echó fuera, dice, ahora Pablo dice, de manera que nosotros somos hijos no de la esclava, sino de la libre. ¿Qué dice la escritura? Dice Pablo, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No van a heredar juntos. ¿Qué significa? ¿Que no son salvos? No está diciendo que no son salvos. Es que no van a heredar. Tú no vas a heredar si tú sigues viviendo en la ley de la cual tú estabas. No vas a heredar porque vas a estar en mala conciencia, te vas a sentir condenado. Para heredar tú tienes que andar en gracia, en fe, libre de obras, libre de rudimentos. Y entonces, finalmente, ya para el cierre, tenemos, y esta es la exhortación de Pablo y mi exhortación para ustedes en esta mañana, tenemos que estar firmes en la libertad. Mira cómo dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Él está hablando a gente que estuvieron en esclavitud, fueron libres, y ahora él le dice, manténganse firmes para que no vuelvan otra vez al yugo de esclavitud. Ponga ahí, diga, yo me mantengo firme en la libertad en Cristo. Póngalo ahí. Yo me mantengo firme en la libertad en Cristo. Mira, la libertad tiene un precio. Hay mucha gente que creen muy bonito, que la salvación no se pierde, que son predestinados, que el diablo fue destruido, que el pecado fue quitado, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Oh, gracias, pastor, yo soy un heredero, yo soy un hijo de Dios, yo soy un bendecido. Pero cuando le aprietan el zapato, cuando lo acorralan para decir, ¿qué usted cree? ¿Usted es uno de ellos? No, yo simplemente voy de visita. Como dijo Pedro, yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Porque Pedro hablaba como Jesús. Y él lo negó. ¿Cuál es su postura? Diga, yo me mantengo firme en la libertad. Mira cómo dice el verso 2. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y aquí Pablo da otra declaración un poquito más profunda. Pablo dice, si tú te circuncidas buscando justificación en eso, de nada te va a aprovechar Cristo. ¿Y tú sabes lo que es que Cristo no te aproveche de nada? Horrenda cosa. Ahí mismo en el capítulo, en el libro a los Hebreos capítulo 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque mayor castigo habrá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Cómo tú lo pisoteas? ¿Cómo tú lo ignoras? Justificándote por las obras de la ley. Ah, no, pastor, yo soy salvo, pero le voy a añadir un ayunito. Yo voy a ser salvo, pero le añado aquí un aceitito. No, yo soy salvo, pero le añado aquí un pancito y un vinito y una agüita. No, hermano, usted no tiene que añadirle a Cristo nada. Cristo es suficiente. Si usted hace eso, de nada te aprovecha Cristo. De nada.
Y no venga a obligar, porque entonces hay que reprenderte. Y mira cómo dice, de Cristo os desligas, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¡Wow! Y hermano, yo voy cerrando aquí. Tú sabes que si tú te justificas por la ley, si tú te justificas por cualquier cosa que es por obra, ¿sí? Porque tú ayunaste, porque guardaste el sábado, porque te bautizaste, porque te circuncidaste, porque tú comes limpio. Si tú te sientes justificado por eso, tú estás caído de la gracia. No es que te perdiste, tú estás salvo, pero estás caído. ¿Tú sabes que hay gente que son salvas y caídas de la gracia? Son salvas porque tú no eres salvo por guardar la ley o dejar la ley o vivir en gracia. No, tú eres salvo por gracia. Tú eres salvo por la fe de Cristo. Cristo te salvó. Pero el mantenerte en gracia nos toca a nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Apartándonos de las cosas de la ley. Si tú te mantienes en gracia, tú heredas. Pero si tú le añades a la gracia obras de la ley o rudimentos, dice la Biblia, no digo yo, dice la Biblia en Gálatas 5:5 o Gálatas 5:4, de la gracia habéis caído, te desligaste de Cristo. Y aquí Pablo menciona, tiene un vocabulario bastante fuerte. Mira cómo dice. Verso 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es una pregunta que yo le haría a alguien que yo conozco. A alguien que yo conozca, no estoy hablando de nadie en particular. Pero es la misma pregunta que yo le haría a alguna persona que estuviera con nosotros y luego se fuera. Y yo escuchara que la persona ha retrocedido a la ley, a los rudimentos. Yo le preguntaría, ¿quién te estorbó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso que ahora estás en otro evangelio? Dice, ¿quién os estorbó? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no es de Dios. Esta persuasión no procede de Dios. Y mira la declaración que Pablo dice. Ojalá, verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Recuerden que los que estaban perturbando a los creyentes eran los fariseos que habían creído que venían de Jerusalén. Estaban infiltrados y estaban espiando la libertad de los que estaban en gracia. Y los reducían a esclavitud diciéndole, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Querían circuncidar el prepucio viril de los gentiles para decirles, para poder ser salvos. Y algunos estaban cayendo en eso. Entonces Pablo dijo, ojalá que de dónde procede, ¿quién los está molestando? Ojalá se mutilasen. Y para hablarte bien claro, lo que Pablo quiso decir es, ojalá que se lo corte su miembro viril, que se mutile a ese que está perturbando a la iglesia gentil. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que el Espíritu Santo te ha querido traer a través de todas estas enseñanzas de los pasados domingos. ¿Hay celo en tu corazón? ¿Hay celo en ti? ¿Amas tú la verdad de Cristo? ¿O amas tú lo que dice la gente más de lo que dice Dios? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás dispuesto a comprometer lo que tú crees por un salario? ¿Por un plato de lentejas? ¿Por una recomendación? ¿Por una mujer? ¿Por un hombre? ¿Por un trabajo? Estas son preguntas que tú debes pensar. Y el Espíritu Santo va a tomar cuenta sobre eso. Porque si lo haces para agradar al hombre, no vas a agradar a Dios. Y yo te invito en esta hora, mi hermano y mi hermana que me escucha, a que te unas a este pueblo celoso de la gracia. Te unas y digas, pastor, yo me mantengo firme en la gracia. No me quiero desligar de Cristo. No quiero caer de la gracia. Quiero estar firme en la libertad. Mira, lo único que Pablo le recomendó a los Gálatas, y con esto termino. Mira la recomendación casi al final que le hace Pablo. Y es la que yo te hago hoy. Dice, Gálatas 5:13. Porque hermanos, a libertad fuisteis llamados.
solamente que no uses la libertad como ocasión de la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Pablo les dijo, sean libres, estén firmes en la libertad de Cristo. Hemos sido llamados a libertad. Solamente, hermanos de Gálatas, y solamente mis hermanos del ministerio te exaltamos, Dios, y todo aquel que me está escuchando en esta hora. Lo único que te pido es que no uses esa libertad para hacer caer a otros. No uses esa libertad para ocasión de la carne, sino úsela para servir a tu hermano en el amor de Cristo. El hecho de que tú andas libre, no se lo tires en la cabeza a otro que todavía no ha llegado. Es lo que Pablo está diciendo. Si tú ya entendiste que nada te condena, que tú eres libre y estás completo en Cristo, no menosprecies a aquel que todavía está comiendo legumbre. Ahora, si el que está comiendo legumbre te está obligando a ti a judaizar, ahí entonces, si tienes que reprenderlo, lo reprendes. Si tienes que amonestarlo, exhortarlo, hazlo. Pero si no ha conocido, cuídate de él. Cuídate, dice. Que tu libertad no venga a ser tropezadero para tu hermano. Ora por él para que Dios le alumbre los ojos del entendimiento. Y a lo mejor un día te dice, oye fulano, háblame de la gracia, yo te veo tan libre a ti. Y ahí tú le puedes compartir esa palabra que te